Mi esposa me dejó 2 semanas después de nuestra boda, porque su ex tenía cáncer terminal y quería cumplir su promesa. Ok, voy a contarles la historia que jamás pensé tener que exponer en internet. Algunos ya conocen mi cuenta principal, pero nunca pensé ser de esos tipos que comparten su drama de pareja en foros. Sin embargo, aquí estoy. Ha sido un camino muy intenso, y escribirlo me ayudará a procesar un poco el dolor. Para que entiendan el contexto, tengo 30 años y mi esposa, Emma, tiene 28. Durante 5 años creí que nuestra relación era inquebrantable. Nos conocimos en 2018 en una parrillada organizada por un amigo, Bill. Esa noche yo ni siquiera tenía pensado asistir. Había tenido una semana complicada en el trabajo y solo quería relajarme en casa. Pero él insistió, diciéndome que necesitaba salir un poco más después de mi última relación. Él trataba de presentarme a otras chicas, hasta que de repente vi a Emma. La vi colaborando con la novia de Bill para montar la mesa de comida, riendo con una naturalidad única y luciendo un sencillo vestido azul. No era de esas chicas perfectas de Instagram a las que Bill solía presentarme. Empezamos a conversar, y así fue como algo tan insólito como discutir sobre lo que estaba mal en el pollo de la barbacoa. Nuestra charla se extendió por 3 horas de la forma más natural posible, como si el tiempo se hubiera detenido. Poco después comenzamos a salir. En apenas 2 semanas ya éramos inseparables. Emma tenía todas las cualidades que buscaba en una compañera. Era inteligente y trabajaba como enfermera pediátrica, con un humor adorable, peculiar y una belleza natural sin complicaciones. Compartíamos valores, sueños e incluso uno que otro gusto en común. No habíamos enfrentado los típicos problemas de confianza o discusiones sin sentido. Claro que discutíamos, pero siempre lo resolvíamos de manera madura. Mis amigos solían decirme que me estaba enganchando demasiado, pero la verdad es que ella me hacía sentir que quería ser una mejor persona. El año pasado, durante una excursión de senderismo, actividad que a Emma le encanta, me armé de valor y le pedí matrimonio. Estaba tan nervioso que casi dejó caer el anillo por la ladera, pero entre risas y lágrimas, ella dijo que sí. Pronto comenzamos a planear la boda, ya que Emma siempre había soñado con casarse en un histórico viñedo ubicado a 1 hora de la ciudad. Aunque el lugar resultó ser bastante costoso, y sinceramente, ¿por qué son tan caras las bodas el día de hoy? Verla feliz lo valió todo. La boda fue perfecta en todos los sentidos. El viñedo estaba adornando las luces y flores, y Emma en su vestido deslumbraba. Recuerdo haberla observado esa noche, rodeada de sus damas de honor, riendo, y no pude evitar sentirme el hombre más afortunado del mundo, por tener una mujer tan increíble a mi lado. En ese instante imaginaba un futuro pleno, repleto de planes, viajar, comprar una casa en los suburbios y un par de años de intentar tener hijos. Emma incluso ya había planeado los nombres que les íbamos a poner. Quería honrar a su abuelo con el nombre de nuestro futuro hijo, y yo estaba totalmente de acuerdo. Si alguien me hubiera dicho lo que iba a suceder, me habría reído. Creía que éramos sólidos, pero la vida tiene la costumbre de sorprenderte. 2 meses después de nuestra luna de miel en Grecia, ocurrió algo inesperado. Era un viernes por la noche y yo estaba en casa preparando unos filetes en la cocina. Esos cortes exquisitos que compré para una carnicería de lujo en el centro a unos $60 cada uno, con la intención de sorprender a Emma, quien llevaba semanas con turnos agotadores en el hospital. Emma me había avisado que se iba a encontrar con su mejor amiga, Ashley, para tomar un café después del trabajo. Aunque Ashley siempre ha sido una de esas personas que parecen buscar problemas y luego se hacen las inocentes, la respeto por ser amiga de Emma desde la universidad. A medida que pasaba la noche, a las 8:30, empecé a notar que los filetes se enfriaban, y Emma aún no aparecía. Pensé que se habría quedado conversando, pero mi impaciencia y hambre aumentaron. Finalmente, alrededor de las 9 de la noche, Emma llegó a casa. Pero su expresión lo decía todo. Tenía una mirada seria, similar a la de alguien que debe dar malas noticias en el hospital. Y ni siquiera notó el cuidado que había puesto en la cena. Con una voz que nunca antes había escuchado, me dijo: «Tenemos que hablar». En ese momento, mi primera y absurda idea fue que podría estar embarazada, ya que habíamos hablado de esperar un par de años. Pero lo que siguió fue aún más inesperado. Se sentó en la isla de la cocina y comenzó a hablarme de su exnovio, Mark. Aunque sabía que habían salido durante 3 años en la universidad, nunca lo había mencionado mucho. Él me explicó que Ashley, su amiga, se había encontrado con el hermano de Mark en el gimnasio la semana pasada. La verdadera sorpresa llegó cuando mencionó que Mark le habían diagnosticado una glioblastoma en etapa 4, un cáncer cerebral agresivo, con un pronóstico de apenas 6 meses de vida. Emma se enteró por medio de Ashley, y, para mi asombro, había estado intercambiando mensajes de texto con él. Los mensajes no contenían nada inapropiado, más bien eran conversaciones cargadas de emociones, donde Mark hablaba de su diagnóstico, sus opciones de tratamiento y recordaba momentos significativos en su pasado juntos. En ese preciso instante, mientras yo gastaba $120 en filetes de alta calidad,
Mi esposa se encontraba sumida en profundos diálogos con su ex, recordando lo importante que había sido en su vida. Emma me contó que, supuestamente, el deseo final de Mark era pasar sus últimos meses junto a ella. Algo así como que, en medio de su inminente despedida, se daba cuenta de que ella había sido el amor de su vida. Como esas películas baratas. Según ella, sentía que tenía que hacerlo, como si fuera una señal del universo. Y lo peor de todo es que, bueno, Ashley había alentado toda la situación, convenciéndola de que era su destino y que, de no estar allí para él, se arrepentiría para siempre. Sentado en silencio, aún aturdido por todo lo que estaba pasando, observaba cómo nuestra elegante cena se enfriaba. Apenas llevábamos 3 meses de casados, y mi esposa Emma me anunciaba que tenía que irse para cuidar a su ex, que se encontraba en el final de sus días. Ese mismo hombre, Mark, con quien ella había compartido planes de futuro, hacía apenas unas semanas seguía teniendo su maleta sin desempacar desde nuestra luna de miel, abandonada en nuestro dormitorio. Lo que realmente me impactó fue la manera en la que Emma hablaba de ello, como si se tratara de algo noble e inevitable. Según ella, Mark no tenía a nadie. Su familia vivía en la costa este y él se encontraba solo ante la muerte. Mientras yo me quedaba perplejo, me preguntaba, ¿y yo? ¿Qué hay de mí? El esposo a quien juraste amar y con quien planeaste construir un futuro junto. Le pregunté directamente si todavía albergaba sentimientos por Mark. Entre lágrimas, Emma se defendió diciendo que, en realidad, ella era de esas personas que llora cuando está bajo presión. Algo que normalmente encuentro entrañable, pero en ese momento solo encendió mi ira. Aseguraba que no se trataba simplemente de un asunto sentimental, sino de algo mayor, una necesidad que, según Ashley, nuestra amiga en común, le permitía vivir en paz consigo misma. Por cierto, hablando de Ashley, esa chica siempre fue una espía en nuestro costado desde el principio. Es de esas amigas solteras que siempre parecen involucrarse en la vida amorosa de los demás, compartiendo frases inspiradoras de Instagram sobre seguir el corazón mientras ella misma no logra sostener una relación por más de 3 meses. Emma se confesó y me dijo que fue Ashley quien le impulsó a retomar contacto con Mark después de reencontrarse con ese hermano, organizando un reencuentro en la cafetería habitual. Durante esos encuentros, Ashley le llenaba la cabeza con ideas sobre cómo el universo reúne a las personas por una razón, e incluso llegó a decirle que los primeros amores estaban destinados a ser los últimos. Yo intenté razonar con Emma. Le pregunté si había verificado la situación médica de Mark, si había consultado sus historiales o hablado con sus médicos, si se había confirmado el diagnóstico con su familia. Ella se mostró a la defensiva, incapaz de creer que dudara de algo tan serio. Ella me aseguró que el Mark que ella conocía jamás mentiría sobre un asunto tan delicado. Esas palabras resonaban en mi mente mientras ella esperaba que yo aceptara con comprensión su decisión de abandonar nuestro compromiso para convertirse en enfermera de su ex. Lo más absurdo fue cuando sugirió que podríamos tomarnos un tiempo, una especie de pausa en nuestra relación mientras ella ayudaba a Mark en lo que describió como su último viaje. Una pausa en el matrimonio, cuando acabamos de comprometernos a estar juntos de por vida. Le pregunté sin rodeos, ¿cómo te sentirías si yo te abandonara, si abandonara a nuestra familia por estar con mi ex agonizante? Respondió que la situación era distinta, pero no pudo explicar por qué. La conversación se prolongó durante horas. Emma hablaba de karma y de hacer lo correcto, mientras yo trataba de hacerla razonar de ver lo irracional que todo esto resultaba. En un momento me dijo, si realmente me amas entenderás por qué necesito hacer esto. Una manipulación clásica. Finalmente, alrededor de las 2 de la madrugada ya no pudo aguantar más y le exigí una decisión inmediata. Si salía por esa puerta para irse con Mark, nuestro matrimonio se acababa, sin pausas, sin periodos de separación temporales, sin posibilidad de retorno. Cuando terminó de jugar a ser la enfermera comprensiva, me miró con desprecio, afirmando que la vida no es blanco y negro, y que a veces hay decisiones difíciles. Yo le interrumpí bruscamente, declarando que, en realidad, esta es una elección totalmente clara. O eres mi esposa o no lo eres. Jamás olvidaré una mezcla de decepción y resignación en su mirada. Como si yo hubiera fallado en alguna prueba. Sin decir una sola palabra más, ella recogió su bolso y se fue para quedarse con Ashley. El sonido de la puerta cerrarse fue como un disparo. Esa noche no pude dormir, me quedé en la cama mirando los ridículos filetes caros preguntándome cómo mi vida se había convertido en este absurdo drama, revisando mi teléfono una y otra vez para ver si tal vez regresaba a sus cabales. Las cosas comenzaron a avanzar rápidamente. Emma permaneció unos días en casa de Ashley, respondiendo a mis mensajes con escasas palabras, mientras yo me sumí en un infierno personal, sin poder comer ni dormir, repasando mi mente en cada instante y buscando en qué había fallado. Mi amigo Bill, él organizó la parrillada donde nos conocimos. Se presentó con una pizza. Al contarle lo que había pasado, simplemente no pudo creerlo.
Habíamos pasado tanto tiempo juntos, en citas dobles, en vacaciones grupales. Emma siempre había parecido tan normal, no alguien capaz de hacer algo tan impensable. Una semana después de su partida recibí un extenso mensaje de Emma. Tras mucho reflexionar, había decidido seguir a su corazón y mudarse con Mark para acompañarlo en sus últimos meses. Incluso llegó a escribir que esperaba que yo pudiera comprenderla y que, tal vez, después de la muerte de Mark, podríamos retomar nuestra relación, como si yo estuviera dispuesto a hacer un plan de contingencia. Al día siguiente llegó un correo del abogado de Emma, ni una llamada, nada personal, solo solicitando el divorcio y proponiendo resolverlo de la forma más amistosa posible. Nunca olvidaré estar sentado en mi escritorio de trabajo, mirando ese correo, sintiendo que me habían apuñalado por dentro. Informé a mi jefe que estaba enfermo y me fui a casa. Algunos amigos se pusieron del lado de Emma, tildándome de ser insensible y frío, como si fuera egoísta que esperara que mi esposa honrara sus votos matrimoniales. Incluso la hermana de Emma, Lisa, quien siempre había sido simpática conmigo, comenzó a publicar en Facebook mensajes vagos sobre cómo el amor verdadero significa apoyar las decisiones difíciles del otro. ¿Qué lógica tan retorcida es la de apoyar a alguien que abandona a su pareja por un ex moribundo? Cuando el abogado de Emma envió los mensajes del divorcio, contraté a mi propio abogado, un verdadero tiburón que mi hermano me había recomendado, porque no estaba dispuesto a que se aprovechara de mí por segunda vez. Al parecer, Emma esperaba que yo me mudara de la casa, en la cual había invertido el 70% del pago inicial. Le dije que, si lo deseaba, podía comprar mi parte, pero yo no tenía intención de irme. Se mostró sorprendida porque yo no iba a ceder tan fácilmente. El día en que Emma volvió a recoger sus pertenencias fue devastador, acompañado por supuesto de Ashley, que no paraba de lanzarme miradas de desaprobación, como si yo fuera un villano. Durante 3 horas empacaron las cosas de Emma. Cada vez que pasaban por al lado mío con una de las cajas de Emma, Ashley soltaba un leve suspiro. Me limité a sentarme en el sofá, bebiendo cerveza y viendo fútbol, negándome a colaborar. Cuando Emma intentó llevarse a Max, nuestro perro mestizo, a quien habíamos adoptado hace 2 años, perdí por completo la paciencia. Le dejé claro que ese perro era mío y que tenía que quedarse en esta casa. Ella comenzó a llorar diciéndome que necesitaba apoyo emocional en estos momentos difíciles. Pero yo solo pude reír y recordarle que Max estaba registrado a mi nombre y que yo había pagado todas las cuentas del veterinario. Al final se fue sin el perro. El proceso de divorcio fue rápido, ya que llevábamos pocos meses de estar casados. Emma no se opuso a nada en lo económico, quizás se sentía demasiado culpable, incluso llegó a ceder su parte de la casa sin discutir, lo que sorprendió a su abogado. Pero para ella, lo único que importaba era terminar cuanto antes y dedicarse a cuidar a Mark. Tras la partida de Emma, la casa se sentía vacía, se volvía inmensa para mí. En un arranque de ira tiré todas sus cosas a la basura. Mi madre insistía en que debía volver a salir y empezar a salir con alguien más, tratando de presentarme a las hijas de sus amigas de la iglesia. Le dije gracias, pero no. Mientras tanto, mis amigos me animaban a ir a bares, pero yo simplemente no tenía ganas. Necesitaba volver a salir, pero honestamente no estaba preparado para tener que explicar mi situación a una mujer desconocida en un bar. Verás, mi esposa me abandonó por su ex, al que supuestamente estaba muriendo, tan solo 2 meses después de comenzar nuestra boda. Vaya, era demasiado para mí. Esto me dejó agotado, así que decidí sumergirme en el trabajo y aceptar todas las horas extras posibles. Mi jefe era bastante comprensivo y me permitió asumir proyectos adicionales para mantener mi mente ocupada. Además, el dinero extra que estaba ganando era bastante decente. No obstante, pasar las noches solo en casa me estaba matando. Empecé a tener problemas para dormir. Me despertaba a las 3 de la madrugada para revisar el teléfono con la esperanza, casi ilusionado, de recibir un mensaje de Emma que explicara que todo había sido un error. En ese momento, Max se convirtió en mi salvavidas. Tenerlo cerca me forzaba a tener una rutina. Levantarme para sacarlo a pasear, volver a casa a unas horas decentes para alimentarlo. Se acomodaba conmigo en el sofá mientras yo veía maratones de Netflix, probablemente preguntándose por qué veía tanto Breaking Bad a las 2 de la madrugada. También me dediqué a hacer mejoras en mi casa para mantenerme ocupado. Pero la parte más dura fue lidiar con las redes sociales. Emma no publicaba nada sobre su situación. Imagino que es complicado hacer que dejar a tu esposo por un ex moribundo luzca bien en Instagram. Mientras tanto, amigos en común compartían fotos de ella en cenas con amigos, aparentando normalidad. Las publicaciones de Ashley eran las peores, llenas de citas crípticas sobre seguir el corazón y cómo la vida a veces tiene otros planes. Al final tuve que bloquearlas a ambas. También perdí amigos durante esa separación. Algunas parejas que solíamos salir comenzaron a tomar partido. Algunos incluso pensaban que yo era egoísta por no apoyar a Emma en esta difícil decisión. Aún no puedo creer que otros se decidieran a sentir tan incómodos como para dejar de invitarme a reuniones.
lo que dolía casi tanto como el divorcio. En medio de todo, mi hermano fue el apoyo más grande. Se presentaba en mi casa con sus hijos, obligándome a salir de ese ambiente opresivo. Avanzando un par de meses, comencé a sentirme mejor. Me promovieron en el trabajo, compré una nueva camioneta y estaba en la mejor forma posible. Incluso comencé a salir un poco. Nada serio, pero al menos ya podía sostener una conversación sin tener un colapso mental cada vez que mencionaba a mi ex. Entonces, un martes por la tarde, mi teléfono comenzó a explotar de notificaciones. Al principio pensé que era alguna emergencia en el trabajo, pero no, era Emma. Su número, del que no sabía nada desde hace 3 meses, comenzó a llamar, enviar mensajes y dejar correos de voz. Al principio lo ignoré, pensando, ¿qué demonios quiere después de tanto tiempo? Pero luego llegó un mensaje de Lisa, la hermana de Emma. Lisa y yo habíamos mantenido una relación amistosa, después de todo lo que había pasado. Y ella, meses después del divorcio, se había disculpado conmigo, diciendo que no podía creer cómo su hermana había manejado la situación. Su mensaje decía que necesitaba urgentemente que la escuchara, que escuchara a Emma contar todo lo que había pasado, así que deduje que algo grave estaba ocurriendo. Finalmente contesté una de las llamadas de Emma durante mi hora de almuerzo. Estaba en un estado de histeria, apenas podía articular palabras entre sollozos. Al principio creí que tal vez Mark había muerto. Sí, puedo ser indiferente, pero la situación resultó ser mucho más increíble. Resulta que Mark nunca tuvo cáncer, ni ninguna enfermedad terminal. Todo había sido una farsa. Este tipo fingió una enfermedad grave al ver nuestras fotos de boda en Instagram. Decidió que quería recuperar a Emma, y para lograrlo falsificó todo, los informes médicos, incluso contó con la ayuda de un amigo que trabajaba en un hospital para falsificar la documentación. Se inventó una excusa de trabajo remoto durante su tratamiento para evitar ser visto en la ciudad cuando en realidad se veía perfectamente saludable. Todo había sido un engaño para recuperar a Emma. La manera en que Emma se enteró es tan absurda como la historia misma. Resulta que la hermana de Mark se encontró con ella en un restaurante. Mientras conversaban y se ponían al día, Emma mencionó algo sobre el tratamiento de Mark. Y su hermana no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Toda la familia de Mark había asumido que él y Emma simplemente se habían reconciliado. Así que tampoco le contaron nunca a nadie sobre que tenía que fingir cáncer. Esa misma noche Emma confrontó a Mark, y él, casi riéndose, admitió que había inventado todo. Sí, lo hice, pero funcionó, ¿no? Entonces, además de eso, contó que llevaba meses saliendo con su compañera de trabajo, Jessica, y que ya tenía planes de mudarse a California por un nuevo empleo. La miró fijamente y le dijo, te necesitaba en ese momento, pero ahora estoy en un lugar mejor. La gente cambia y tú también deberías avanzar. Yo estaba sentado en mi camioneta y no podía evitar reír a carcajadas, de esas que te dejan sin aliento ante lo absurdo de la situación. Este tipo había destruido un matrimonio con la mentira más increíble que jamás había escuchado. Y luego siguió adelante como si nada. Emma seguía lamentándose, disculpándose y diciéndome lo arrepentida que estaba. No podía creer que había caído en esa trampa, sintiéndose tan estúpida por haber dejado nuestro matrimonio por esta farsa. Yo simplemente asentí en silencio. Después de esa llamada, mi teléfono siguió sonando durante horas. Poco después, Emma me envió un mensaje de texto, casi una novela, en la que aseguraba que todo era una señal de que debíamos estar juntos para arreglar las cosas, que quizás el universo quería que volviéramos a estar juntos, aferrándose a una versión espiritual. Yo no respondí, simplemente conduje al gimnasio, entrené, regresé a casa y abrí una cerveza con Max, sintiéndome extremadamente tranquilo. Al día siguiente todo se salió de control. Emma se volvió completamente explosiva y publicó la historia entera en Facebook, etiquetando a Mark, a su nueva novia y prácticamente a todos. Fue como ver un tren descarrilado en el tiempo real. Los comentarios se dispararon. La actual novia de Mark, Jessica, se enteró de la historia a través de la publicación y terminó dejándolo de inmediato. La empresa de Mark descubrió que había estado mintiendo sobre su licencia médica, lo que llevó al despido de él. Su familia estaba horrorizada. Este hombre había arruinado una vida solo para vengarse de su ex. La justicia del karma era tan perfecta que casi parecía un guión. Luego de este estallido en redes, Emma entró en un modo desesperado. Empezó a presentarse en mi trabajo con café, recordando mi pedido habitual, enviando correos electrónicos a mi cuenta laboral, e incluso trató de que mi madre se pusiera en contacto conmigo. Mi madre, por supuesto, puso fin a esa situación rápidamente, ya que nunca perdonó a Emma por lo que hizo. Después de aproximadamente una semana de acoso, finalmente acepté reunirme con ella. No por querer reconciliarme, sino porque simplemente quería que parara de hostigarme a mí y a mi familia. Le dije que nos viéramos en la cafetería en el centro, un lugar escogido estratégicamente por su influencia para evitar cualquier escándalo. En cuanto llegó, su aspecto ya lo decía todo. Parecía no haber dormido en días y vestía una de mis viejas sudaderas que debía conservar desde que se mudó. Apenas me vio, comenzó a llorar desconsoladamente.
Las primeras cosas que dijo fue: «¿Te ves bien? ¿Has estado haciendo ejercicio?». Yo respondí: «Sí, resulta que ser abandonado por tu esposa es una excelente motivación para el gimnasio». Ella no apreció la broma, pero siguió con su discurso ensayado sobre lo arrepentida que estaba. Cómo jamás se perdonaría a sí misma que abandonara nuestro matrimonio y que había sido el peor error de su vida. Dijo que pensaba en mí cada día, que aún guardaba nuestras fotos y además, mientras ella hablaba yo no podía concentrarme en nada de lo que ella decía, ya que estaba muy preocupado pensando en que necesitaba comprar comida para mi perro de camino a casa. Pero lo que realmente me hizo reír fue cuando intentó justificar todo, afirmando que la lealtad era una prueba de compromiso, que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por alguien a quien amaba. Casi escupo mi café. Les comparto lo que me ocurrió, y créanme, fue una de esas noches en las que en realidad fue una montaña rusa de emociones. Todo comenzó cuando le dije directamente: «Si eres tan leal, ¿por qué no lo demuestras a tu esposo? ¿Por qué ni siquiera verificaste la historia de Mark? ¿Checaste sus expedientes médicos o hablaste con sus doctores?». Ella se puso a la defensiva, incrédula de que siguiera cuestionando sus intenciones tras todo lo vivido. Fue entonces cuando empezó a decir que tal vez todo estaba predestinado, que la mentira de Mark era la forma en la que el universo nos demostraba que nuestro amor era tan fuerte como para recomenzar todo y salir fortalecidos de esta prueba. En ese punto perdí los estribos y le dije: «Nuestro matrimonio no es un experimento cósmico. El amor real no significa abandonar a tu pareja por un ex, ni es algo que demuestras solo cuando alguien está al borde de la muerte». Trató de tomar mi mano a través de la mesa, una jugada audaz, pero rechacé inmediatamente su propuesta. Y le dije: «¿Sabes qué es lo peor de todo? Si Mark realmente estuviera muriendo, aún estarías a su lado. Solo estás aquí porque finalmente descubriste que era un mentiroso. Yo era tu plan B». La confesión le afectó de inmediato y empezó a llorar enseguida, mirando el techo como solía hacer en las películas tristes. Ella me acusó de ser cruel, a lo que respondí que lo verdaderamente cruel era dejar a tu esposo de tan solo 3 meses por volver con un ex, sin cuestionar nada de su relato. Entonces sacó el as bajo la manga y comenzó a proponer que fuéramos a terapia de pareja, prometiendo que haría lo que fuera necesario para ganarse mi confianza nuevamente. Incluso mencionó que aún guardaba y a veces usaba su anillo de bodas, una especie de flex raro, pero bueno, yo no pude evitar reír, no de forma malintencionada, sino porque la situación se había vuelto muy absurda y ahora se presenta como si nada, como si la terapia de pareja pudiera arreglar todo. Le dije que necesitaba una terapia individual, que primero tenía que entender por qué estaba dispuesta a abandonar un matrimonio por alguien que resultó ser un mentiroso patológico, y que debía trabajar en sí misma antes de intentar compartir la vida con alguien. La conversación concluyó con ella preguntándome si había alguna posibilidad de reencuentro en el futuro. Yo le respondí: «Emma, el hombre con el que te casaste murió aquel día en que elegiste a Mark. Yo soy otra persona ahora». Me levanté y salí de ese lugar inmediatamente. Una hora más tarde recibí un mensaje de ella diciendo que esperaría por mí y que, de alguna manera, se redimiría. Dejé el mensaje sin responder. Me fui a casa, abracé a mi perro y pedí una pizza. Habían pasado ya 4 meses desde que se armó todo el lío de Mark, con cáncer falso, y poco a poco empezó a sentirse bien de nuevo. Incluso había comenzado a salir con una chica genial, Amy, a quien conocí en el gimnasio y que imparte clases de kickboxing en las mañanas. Llevábamos unas semanas viéndonos. Nada demasiado serio, pero claramente estábamos avanzando hacia algo. Amy es todo lo contrario a Emma, directa, sin dramas, y no cree en esa de «el universo tiene un plan». Ayer, mientras estaba preparando la cena en mi casa, esperando a Amy, se presentó Emma en mi puerta. No la había visto desde aquella confrontación en la cafetería, y de inmediato noté algo diferente en ella, algo que cambió. Al mirarla comprendí de inmediato. Estaba embarazada. Mi primer pensamiento fue que tal vez era del padre, Mark, pero la realidad no era tan simple. Con manos temblorosas, me entregó un sobre que indicaba que tenía 14 semanas de embarazo, justo antes de que todo se desmoronara por culpa de Mark. Como si el tiempo se hubiera detenido, me mostró los resultados de una prueba de paternidad de sangre de esas tempranas, que confirmaban en un 99.9% de probabilidad de que yo era el padre. Llevaba semanas tratando de reunir el valor para decírmelo. Yo me quedé en mi cocina sosteniendo sus resultados mientras mi ex, ahora embarazada, lloraba desconsoladamente, y sabiendo que Amy ya estaba en camino para la cena, sentí como si estuviera fuera de mi cuerpo. Emma explicó que se enteró de todo poco después de que la farsa de Mark se viniera abajo, y que había asistido sola a dar las consultas médicas, sin contárselo a nadie, salvo a su mamá. Añadió que, a pesar de lo complicado de la situación, sentía que yo tenía el derecho de saberlo. Por muy contradictorio que suene, una parte de mí se sentía emocionada. Siempre había querido ser padre,
y Emma y yo habíamos hablado de tener hijos unas cuantas veces, pero al mismo tiempo pensaba en todo lo que había pasado, cómo ella me abandonó y en lo que significaba lidiar para mí con Amy, a quien aún no había contado nada. Emma se marchó apenas unas horas después, y yo terminé mandándole un mensaje a Amy diciendo que estaba enfermo y que teníamos que posponer la cena. Ahora sentado aquí, con Max, mi perro, tratando de asimilar todo, me pregunto cómo se supone que maneje algo así. Claro, sin lugar a duda voy a estar presente en la vida de mi hijo, pero ¿cómo se hace con la copaternidad con alguien que te traicionó para dejarte con un ex moribundo? Y además, ¿cómo le explicas a tu nueva novia que de repente vas a ser papá de tu ex? Todo parece abrumador. Me salta la duda, ¿un bebé lo cambia todo? ¿Acaso mitiga el hecho de que me abandonó sin pensarlo 2 veces y solo regresó para descubrir la mentira? Mi mente no paraba de dar vueltas, mientras Max, mi compañero, me trae sus juguetes como si intuyera mi confusión. Yo sintiéndome totalmente perdido, pero parte de mí quiere abrazar la idea de ser padre, otra parte tener que lidiar con Emma durante los próximos 18 años o más. Y como si fuera poco, me siento mal con Amy, que claramente no se inscribió a este circo. ¿Qué harían ustedes? En serio, ¿cómo se hace esto? No tomaré más decisiones sin asesoría legal. Edit 2. A quienes me dicen que me haga otra prueba de paternidad, ya hice la llamada correspondiente. No digan que voy a regresar con Emma por el bebé, así no funcionan las cosas. Por cierto, dejen de enviarme teorías sobre cómo Emma se embarazó a propósito para atrasbarme. Mi mente ya está lo suficientemente revuelta. Actualizaré cuando decida hacer una continuación. Por ahora, necesito un trago. Spider-Chimps. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.